Editorial Tegra. Dale like, activa la campanita y suscríbete. Perfecto. ¿Te parece si comienzas presentándote, diciendo quién eres y cómo has vivido? ¿Cómo no? Pues mira, soy un natural de Uruguay, nacido en la ciudad de Montevideo, hombre bastante viejo. He hecho estudios en derecho internacional y en literatura, pero no los he concluido, no me he graduado en ellos. Y andando el tiempo, a la edad de 20 años, junto con un poeta uruguayo actualmente muy reconocido internacionalmente, de nombre Eduardo Espina, le dimos vida a un sello editorial de nombre Ánfora Solar, donde publicamos nuestras primeras obras y las de otros escritores locales de Montevideo. Luego, más adelante, esa fue la primera experiencia como en publicación, de modo que me autopubliqué de alguna manera. Andando el tiempo, en homenaje a la fecha en que se conmemoraba el fallecimiento de una enorme e inspirada autora en el campo de la espiritualidad y el esoterismo de nombre Elena Petrovna Blavatsky, natural de Ucrania, en el año 1991 publiqué una primera antología de cuentos espirituales que se llama El libro de las ruinas azules. Aún conservo la impresión de que es la mejor obra que produje. Era relativamente joven, pero sí, creo que es lo mejor que escribí. Y luego, avanzando el tiempo, tras trasladarnos a la ciudad de Buenos Aires con mi esposa, hace ya 15 años, y debido a la necesidad de encontrar un camino laboral, profesional, traté de unificar mi vocación en el área de las letras y el pensamiento complejo, el pensamiento especulativo, filosófico, con la actividad de escribir. De modo que desde entonces, desde el año 2008-2009, me he concentrado en la tarea de escribir. Paralelamente, suelo dar cursos, conferencias y coordinar conversatorios en esta ciudad de Buenos Aires, en instituciones particulares y en domicilios. Ocurre que con la pandemia esta actividad se canceló. Por otra parte, desde hace unos 40 años, he desarrollado una cierta destreza en el estudio e interpretación del oráculo chino tradicional del I Ching o I Ching. De hecho, hasta el presente llevo publicadas 3 obras examinando el I Ching y estoy en este momento redactando una cuarta. Así que es mi vocación también ofrecer consultas al I Ching a aquellas personas que les interese indagar en las perspectivas futuras y además conocer la consejería que proporciona el oráculo acerca de cuáles son los caminos más recomendables antes de tomar una decisión, de entablar una negociación, cosas análogas. De modo que ahora soy un escritor que tiene alrededor de 180, 190 obras publicadas. Debo decir que algunas de ellas fueron publicadas hace muchos años y que los sellos editoriales ya no existen. De todos modos, las ediciones fueron hechas y suman. Y en términos generales, soy un autor que se dedica con mayor versación o versabilidad a la literatura especulativa en el campo esotérico, a los ensayos, a la aforística, donde creo que tengo las mayores dotes, en la aforística creo que produzco las mejores obras, y a la narrativa y eventualmente poesía, así como a obras de lo que conocemos como autoayuda, superación personal, a las cuales les doy un sesgo filosófico, evitando el pensamiento mágico, la simplificación extrema y las promesas falaces de que gatillando determinadas cosas se obtienen grandes resultados. Ya cuento con 66 años de edad, soy un hombre mayor o viejo, y de alguna manera esa es en síntesis mi trayectoria. Una gran trayectoria.
Bueno, creo que no es muy necesario, pero a mí para romper el hielo, creo que no hace falta romper más hielo aquí. Me gusta hacer unas preguntas muy rápidas que comienzan como, ¿te gusta escribir a mano o ordenador? Ordenador. Te cuento, los trabajos públicos, conferencias, cursos, pláticas, las escribo manualmente, las redacto, las escribo a mano. Porque de esa manera puedo introducir correcciones, anotaciones, puedo reformar antes de darle forma a la plática en sí, a la conferencia. Y eventualmente muchas de esas pláticas han servido de base para la redacción de obras, fundamentalmente de carácter esotérico o libros de superación personal. Salvo eso, preparar el boceto, la estructura de las charlas, de las pláticas, en términos generales, me adapté al ordenador y prefiero escribir directamente en el ordenador. ¿Y para Las obras, guardar los libros. en la nube ¿Cómo dice? o para guardar en la nube No, o en en el el escritorio o en mis documentos, no lo guardo en la nube. ¿Y leer? ¿Prefieres leer online o en físico? No, prefiero leer en físico. Soy un hombre ya de años y entiendo que es irreemplazable la textura, la proximidad, la calidez que tiene un libro físico, a mi juicio. Puedo Un estar, elemento tangible, sí. es un elemento tangible que además está, digamos, impregnado de la energía de quienes lo publicaron, lo escribieron y eventualmente de quienes lo compraron y te lo proporcionan como un préstamo para que tú lo leas. De modo que hay una cadena de elementos sensibles que intervienen en la facturación de un libro, gestación de un libro, y cuando tú recibes un libro en préstamo, eventualmente tienes además como elemento suplementario lo que dejó de impronta la lectura y la interpretación que hizo él o los lectores anteriores. De Sí. modo que un libro es muy rico, muy humano y cierra más la urdimbre que nos relaciona a toda la humanidad. ¿Y el primer libro que leíste lo recuerdas? Pues mira, el primer libro que leí debe haber sido de aquellas colecciones añejas, Heidi, o aquellas obras para niños. Era muy jovencito, tendría 8 o 9 años, y en la escuela a la que asistía un hermano religioso me proporcionaba de su biblioteca los libros apropiados para una edad tan precoz. Entonces me hice aficionado a la lectura desde muy jovencito. Recuerdo haber leído toda la saga de Sandokan, de Emilio Salgari, Bomba, Tarzán, todo lo que hace 50 y pico de años atrás se leía en general en las escuelas, por lo menos en mi país, ¿verdad? En el Uruguay. ¿Y la primera historia que escribiste? Lo primero que escribí fue un breve opúsculo de historias surreales, medio desconcertantes, que se llamaba 200 Palestinas para un músculo, que fue mi primer publicación en el año 1975, a los 20 años de edad. Paralelamente había redactado una novela que se llamaba, que era una novela muy terrible sobre el fin de la humanidad, la destrucción de los seres humanos unos por otros, pero luego la descarté, la destruí porque me parecía que no era una contribución saludable y que alimentaba la confusión y las sospechas entre los seres humanos, de modo que la descarté. Paralelamente escribí esas dos obras muy diferentes entre sí. Una fue publicada Y la otra descartada. y la otra la descarté. Entiendo. Y si ahora yo te dijera que te puedo invitar a cenar con cualquier personaje literario, ¿a quién querías que te trajera? A personaje literario en la actualidad, pues Bueno, mira, de la historia. De la historia, pues mira, con Dostoyevsky particularmente, me interesa su sensibilidad y su percepción del alma humana de una manera única, reveladora, implicada, un hombre que sufrió todo tipo de acontecimientos dramáticos en su existencia. Tolstoy también me interesa, pero en general, si siento admiración por autores, no son propiamente de la literatura como tal, del arte literario,
siento una viva admiración por dos autoras, Elena Petrovna Blavatsky y Alice Ann Bailey, una rusa, una dama rusa, una noble dama rusa, princesa en Ucrania, previamente a la época de la caída de los zares, y la otra una docente inglesa que se radicó en los Estados Unidos de América y que produjo, a mi juicio, una obra estupenda de síntesis de toda la literatura de carácter mistérico y de esoterismo que previamente había elaborado la anteriormente citada Elena Petrovna Blavatsky. Ellas dos constituyen para mí la fuente máxima de inspiración y admiro el estilo de redacción particularmente de Alice Bailey, que es sinóptico, esquemático, diagramático y ayuda al estudio, que me interesa mucho cómo desarrolló una técnica escritural adecuada al objetivo que se trazó de dar manuales e instrucciones para los estudiantes en estos temas acordes a la mentalidad actual, una mentalidad que prefiere lo sintético, lo sinóptico, lo esquemático, más allá de que los libros fueran escritos desde el año 1914 hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Esas autoras son para mí privilegiadas. Pues lo apuntamos. Ahora unas preguntas así para conocerte un poco más profundamente o mejor. ¿Cuál es tu momento favorito para leer o escribir? Pues para leer en realidad tiene que ser en las horas del día. No leo por la noche, prefiero reservarme la mente y, para el sueño y no afectarla con lecturas que puedan contaminar la experiencia de la nocturnidad. Prefiero leer de mañana, a media mañana o a media tarde, pero no lo hago de noche. Antes era un ratón de biblioteca, que pasé mi juventud en la biblioteca más importante de Montevideo, explorando, investigando, amén de que participé de una institución que cuenta en el Uruguay con la segunda biblioteca de temas espirituales, orientalismo, yoga y esoterismo, una biblioteca en la cual trabajé durante muchos años como encargado, la biblioteca de la Sociedad Teosófica en el Uruguay, en la ciudad de Montevideo, de modo que sí, siempre estuve ligado a los libros, amén de ello mi padre y sus familiares, mis tíos, tuvieron en Montevideo a comienzos del siglo XX la imprenta, la empresa de ediciones más importante del país, que desgraciadamente mi padre tomó la decisión de abandonar, ignorando que alguno de sus hijos hubiera tenido la posibilidad de trabajar en ella o de publicar en ella. Pero bueno, desde muy joven estoy ligado al libro, porque también mis tíos donaron una gran cantidad de obras para la biblioteca familiar, de modo que desde muy niño me regocijaba leyendo esos libros múltiples, desde búsquedas de tesoros, alpinismo, temas muy diversos que este tío, el tío Alberto, leía y compraba por cantidades y se los daba a mi padre y mi padre los dejaba en la biblioteca, él no las tocaba, las leía yo. ¿Y a la hora de escribir tienes alguna costumbre? Pues sí, dependiendo de qué tipo de trabajos, tengo técnicas. Los trabajos de pensamiento complejo, ensayos, trabajo con la técnica del árbol escritural. Para mí, tener módulos o un esqueleto, una estructura básica y tener en claro las ideas que quiero desarrollar de principio a fin es una gran ayuda para luego comenzar a cubrir los espacios en cada módulo, en cada capítulo, en cada orden, en el orden temático que haya encontrado el adecuado. En el caso de la narrativa y la poesía, pues no. Ahí, en principio, cuando era muy jovencito, admiraba mucho a Jorge Luis Borges y su estructuralismo en el campo de la redacción. Él tenía la idea clara del final y del principio y se daba ciertas libertades para el desarrollo de la narración. Si bien lo experimenté por algunos años, con el tiempo me liberté un poco de ese prejuicio de que una obra tiene que estar concebida en la mente del escritor previamente a ser redactada y de forma completa, porque descubrí que en la libertad
que en el dar lugar a que se abran las compuertas de la mente, surge inspiración renovada, inesperada, que además te lleva a un discurso nuevo, a caminos nuevos e insospechados, lo cual puede enriquecer en gran medida la calidad y la variedad de la obra que redactas, de modo que solo conservo una técnica bastante estricta o un método para la redacción de las obras de pensamiento esotéricas o libros de superación personal. Lo demás no. Trabajo con una idea inicial, con una inspiración, y la desarrollo, sin saber hasta dónde llegaré, ni hasta dónde llegarán los lectores al interpretarlo. Ya, eso... Nunca coincidimos. Lo que escribe un escritor no coincide en general con lo que los lectores interpretan o entienden. Pero eso es lo bueno y lo abierto que tiene la literatura de creación, ¿verdad? Enlazando con esto último que dijiste, ¿para quién escribes tus obras? Siempre busqué escribir para un público variado. En los últimos años me doy cuenta que me estoy inclinando excesivamente hacia un público con cierta formación en algunas escuelas de pensamiento, pero eso se restringe a las obras justamente, los ensayos, las obras esotéricas. Y esa es una dificultad que no logro sortear hasta el presente. Quiero avanzar más allá de eso y los últimos trabajos he tratado de eliminar citas y referencias y memorias de otros autores. Pero en el campo de la literatura, en verdad, estoy tratando de llegar a más y más públicos, particularmente juveniles. Hace unos años he comenzado a trabajar en guiones para historietas, cómics, mangas, novelas gráficas, y también he trabajado los tweets. Una editorial madrileña me publicó hace muchos años una colección de tweets, cuando era algo precursor eso, no era muy novedoso. De modo que trato de explorar muchas vertientes diferentes y mi voluntad se pone en encontrar lectores jóvenes y escribir guiones o literatura para ilustrar, más apta para las actuales generaciones que además la consumen con más avidez, la disfrutan y la entienden. Visualmente, el globo, la ilustración acompaña perfectamente, complementa y arroja luz sobre el texto, porque las actuales generaciones no están tan familiarizadas con el metalenguaje, con la intertextualidad, y tienes que respaldarlos con imágenes. También me interesa el audiolibro en gran medida, los podcasts, el trabajo, estoy tratando de innovarme a mí mismo, recrearme, para producir obras que tengan mucho más alcance y más expansión, que lleguen a todos los públicos, desde los que por problemas de salud física, por privación de algún órgano de los sentidos, tengan que apelar al audiolibro, a aquellos que por ser jóvenes prefieren la historieta o lo visual. Eso es mi vocación, tratar de ampliar un poco el espectro de los trabajos. Pues me parece genial como público joven y como persona con poco tiempo. ¿Y a alguien que comience en el mundo editorial, qué consejo le darías? Pues le diría con franqueza, y esto no es para adular a los mentores y gestores de Tegra, que hay que tener presente que el que hace la inversión de riesgo es el editor, y que cualquier recomendación en el cambio del estilo, a la adecuación del estilo, o las correcciones gramaticales, deben ser tomadas con gratitud, puesto que mi experiencia es que un buen corrector de estilo mejora en gran medida la obra, la redondea, la completa, la finaliza, particularmente cuando uno escribe para públicos de latitudes muy diversas. No puedo pretender que mi redacción, que está teñida por los modismos rioplatenses, sea accesible fácilmente para un lector de Asturias. De modo que estoy siempre de acuerdo en las recomendaciones de cambios de estilo y adecuaciones que los editores o sus comités de lecturas me recomienden. Desde muy joven lo he hecho. La recomendación que le hago a los jóvenes escritores es que aspiren al mundo, no solo a su comarca, y que además, dadas las circunstancias de la red en la que estamos interconectados, no desaprovechen esta oportunidad
y traten de enlazarse con todo el mundo. Al caso, que presenten su material a Tegra, que van a tener una recepción cálida, considerada y respetuosa, y que va a valerles mucho la pena hacer el intento. Siempre hay alternativas. La empresa desarrolla un programa de alternativas amplio, rico, variado, y que los jóvenes pueden encontrar el lugar adecuado para hacer sus primeras armas en el campo de la literatura. Entiendo que editoriales así son necesarias para auspiciar, para promover el interés por escribir y leer, que ambas cosas van unidas de la mano y son indispensables. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué voy a decir yo? ¿Y tienes una palabra favorita, alguna palabra favorita? Pues no, creo que la palabra favorita que tengo es sí, o sobre Qué todo raro. sí. Sí, creo que por muchos años iniciaba las frases en respuesta con la palabra no tal cosa. Ya es más Y aunque común. todavía lo conservo como un mecanicismo de la mente, una mecanicidad, un automatismo mental, cuando estoy un poquito despierto evito decir no tal cosa para después decir sí. Trato de empezar por decir sí. Y el Pues sí, abrir puertas es mucho más favorable para todos los interlocutores que iniciar una conversación, que de partir en términos de negatividad, de bloqueo, de cerrar puertas. La palabra sí es tan constructiva que está asociada además en los estudios de I Ching con el elemento yang, creativo, proactivo, propositivo. Entonces ya eso solo, esa asociación que establezco en mi caso, me permite decirte con bastante certeza que la palabra que más me gusta es sí, que es una palabra parecida a la palabra amor, en el parecidas. sentido de lo positivo, lo constructivo y lo abierto a las experiencias regeneradoras y de carácter el más elevado que podamos experimentar, vivir los seres humanos. Y si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu talón de Aquiles? Mi talón de Aquiles creo que sería el cerebro, la cabeza. ¿No? Por ser demasiado mental ocasionalmente y no dar lugar a expansiones más amplias, sensibles y tal vez en algunos casos claras, naturales, sin apelar a estrategias, a trucos, a ardides intelectuales, pero es el vicio que tiene una persona que escribe todos los días como modo de vida y que a veces pierde de vista la necesidad de permitir que la inteligencia del corazón se exprese y Claro. no tanto las elucubraciones intelectuales cerebrales, ¿verdad? Creo Ser que más mi punto objetivo. flaco es la cabeza, el cerebro. Sí. ¿Y hay algún tema de que digas tú, de esto no voy a escribir yo nunca? Aunque se dice Pues, que de este agua nunca beberé, no se puede decir. pues mira, sobre ideologías partidarias en el campo político. Mm. No, yo respeto mucho a aquellos que abogan por una mejora en las condiciones de convivencia entre las naciones y entre cada pueblo, me interesa, pero no me siento en condiciones de arguir, de argumentar ni de sostener ninguna posición partidaria. Pienso que la partidización afecta, hiere al mundo, a la humanidad, y que más allá de eso, el hecho de vivir en una mancomunidad, ser conscientes de que pertenecemos al mismo origen espiritual y somos uno como humanidad, es más valioso que alentar las divisiones, las partidizaciones y además la pérdida de la racionalidad que esto implica, eventualmente asumiendo defensas de posturas de una forma violenta, beligerante. Desgraciadamente se pasa rápidamente de una defensa teórica de un ideal partidista a una movilización o manifestación violenta. Y no quiero alentar para la humanidad un futuro plagado de divisionismo, sectarismo y todo tipo de diferencias. No estoy de acuerdo con contribuir a eso, de modo que salvo en el estilo de Platón y Confucio y sus consideraciones
sobre el orden de la civilidad, que me parecen iluminados y preclaros, no me involucraría en eso, no me involucraría. Aun Sí, cuando acaba. tengo un ensayo que está para publicarse desde hace unos cuantos años en una editorial de Santiago de Chile, que estudia el libro de las leyes del Manú, las castas, desde una perspectiva no política ni social, sino moral y filosófica. Y ahí me atrevo a decir algo al respecto de lo que estuve comentando. Bueno, es un tema triste. Al final Es la triste, gente no está muy unida, aunque es cierto, nos gustaría tuve decir muchos lo años. contrario, sí, sí. Y la primera vez que te publicaron, esta vez te publicaste tú mismo, ¿cómo te sentiste? Pues mira, yo tuve que vender lo que se llamaba en Montevideo un ciclomotor, una moto pequeña, una moto que a la par se puede transformar en bicicleta, Mm. eh, para publicar mi obra y para dar lugar a un fondo para la creación del sello editorial, que se llamaba Ánfora Solar. Mi primera experiencia no fue buena, pues tuve que lidiar con una imprenta que no estaba acostumbrada a la publicación de libros. Mm. Entonces, contando con que no tenía experiencia en ese campo, tuve que supervisar todos los trabajos. Por otra parte, un artista gráfico, un dibujante y pintor de Montevideo que actualmente en el Uruguay es muy famoso y que es un gran amigo, Ricardo Yates, hizo la ilustración de la portada, la cual es todo un ejercicio de literatura, de pintura surreal, lo cual me llevó mucho más trabajo e inversión en aquella época, año 1975, en una ciudad que no contaba con equipos de impresión actualizados, Sí. y bueno, fue a un coste muy alto, y desgraciadamente la gestión de la editorial no me satisfizo porque era deficitaria. La verdad que quisiera que los jóvenes escritores supieran que montar un sello editorial es una gran aventura, particularmente cuando uno no tiene muchos medios para sostenerlo, para respaldarlo, y que no es sencillo, por lo menos en algunos países como aquel al que pertenezco, colocar el material o venderlo a las librerías o lograr que las distribuidoras se ocupen de él. De Es modo difícil. que, conociendo todo lo que conocí directamente a los 20 años, no fue una experiencia grata. Sin embargo, el libro tuvo una peculiaridad, y es que mi amigo, camarada y colega Eduardo Espina, el poeta socio de la editorial, con el tiempo logró que en la Facultad de Humanidades, donde se estudian las letras y las humanidades, se tomara ese libro como modélico del surrealismo tardío en América hispana. Bueno, ¿Qué fuese la eso? experiencia no fue positiva, pero el resultado sí. Eso fue lo único que se logró con el libro, que despertó mucha polémica. Recuerdo una columna de un periódico de Tucumán, en la Argentina, que demolía, destruía el libro, y mi amigo me decía, es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que te puede pasar. Como todos los jóvenes poetas piensan que el escándalo es lo mejor, ¿no? Claro. En cierto modo fue un pequeño, breve y fugaz escándalo, pero logré al menos eso, que en las cátedras de letras hispánicas, en algunos casos en Montevideo, por lo que me contaron estudiantes amigos, se mencionaba esta obra como un ejemplo del surrealismo tardío en Hispanoamérica. Lo En fin, importante es que hablen de ti, no como hablen de ti. exactamente. Parece ser esa la idea. Sí, ¿y hay algún consejo que te hayan dado que digas, este es mi consejo estrella? Pues sí, me dijeron varias veces, me acuerdo de un catedrático de la Universidad de la República en el Uruguay, que me decía que uno no debería dejar de leer nunca, y que luego, al escribir, debería estar muy atento para evitar copiar, replicar o calcar a las obras leídas. Claro, es Con el difícil no. tiempo, el mejor consejo es evitar copiarse a uno mismo.
puesto que cuando andando el tiempo y si uno escribe con asiduidad, corre el riesgo de versionar obras anteriores y sin darse cuenta casi. Sí, Y hay frases adjetivas, hay expresiones que uno replica una y otra vez mecánicamente. Estar muy atentos para tratar de ser siempre propositivo y nuevo en lo que uno escribe y evitar copiarse a uno mismo. Por renovarse o sobre morir. todo eso. Sí. Y a alguien que no le gusta leer, ¿qué libro le recomendarías para iniciarse en la lectura? Dependiendo de la edad, pues te digo que si fuera muy joven, realmente me inclino por las historietas. Algunas historietas son de gran calidad, los textos son muy buenos. En la Argentina hay una que logró una trascendencia a nivel editorial inmensa, que es El Eternauta, pero hay mucha obra de historieta argentina o de la ciudad de Buenos Aires, porteña, que tiene una gran calidad en la escritura y en los gráficos. Se ha desarrollado esa línea editorial en este país de un modo admirable, y aquí en la Argentina le recomendaría realmente que apelaran a los humoristas gráficos, que además escriben. Hay un escritor que se llama Fontana Rosa, escritor de cuentos breves, de relatos breves, salpicados, salpimentados de gracia, de sentido del humor, de ironía, que les haría muy bien a los jóvenes que no les interesa la literatura. Yo podría recomendarles escritores acá en la Argentina locales que son como puertas para abrir y descubrir toda la inmensa posibilidad que ofrece la literatura de ficción, por ejemplo. Muy buena Más allá recomendación. de que creo que en el campo del estudio de los libros de pensamiento complejo, se me haría muy difícil recomendar cómo iniciar la investigación o el estudio de esos libros, puesto que esto es muy particular, muy personal, y es Ya, más difícil de encontrar la línea más conveniente para cada persona. sí, sí. Y ya estamos en el tramo final de esta charla con dos preguntas obligadas. La primera, ¿qué le dirías a alguien para recomendarle tu libro, para que adquiera tu libro? Pues mira, mi libro, por ejemplo, Más cuentos y menos palabras, es un libro que los va a sorprender porque he tratado de cumplir con el título. Contiene unos cuentos muy clásicos y cosmopolitas que incluyen referencias a sucesos históricos, naciones, que ocurren en todos los continentes que se me han ocurrido, desde Australia, desde Oceanía, Europa, América. Y la segunda parte contiene un experimento de redacción de breves epigramas, aforismos o cuentos que juegan con esas variantes de apenas 6 palabras. Creo que estos últimos, que son numerosos, son en algunos casos muy ocurrentes, muy imaginativos y pueden dar lugar al placer literario. Los primeros cuentos, para lectores ya un poco más acostumbrados a obras de ficción mínima, breve, pueden complacerles. Algunos son deliberadamente sorprendentes, muchos son desconcertantes, pero la redacción es lineal, es sencilla, no es compleja. Me propuse hacerlo muy clarito, muy natural, sin demasiadas complejidades ni barroquismos. Y la segunda parte, la de los cuentos muy breves o relatos de 6 palabras, creo que es la más disfrutable y que no van a salir del libro sin leer, sin reírse a sus anchas, que es muy disfrutable. Ahí dejamos la recomendación. Y la segunda pregunta, muy importante para nosotros, ¿estás contento con Editorial Grupo Tegra? Pues sí, he tenido la fortuna de conocer personas muy cálidas, muy generosas, que me han abierto las puertas de la editorial Tegra, que permanentemente renuevan el vínculo, dándome nuevas oportunidades en muchos campos de la relación que conservo con ellos, que
Por otra parte, avisoro un desarrollo, una expansión del grupo ahora imprevisible pero grande, que ha explorado líneas de acción para internacionalizar los productos desde Galicia, desde Orense al mundo, y que tengo entendido que es el camino más correcto, más saludable, para ofrecerles a los escritores y al público la posibilidad justamente de, como dije antes, internacionalizarse y que llegue a muchos lugares y espacios donde la literatura en español o en gallego quizás sea parcialmente desconocida, no suficientemente desconocida, y por otra parte, el hecho de que el catálogo de la editorial se componga de muestras diversas, de culturas diversas, siempre en el campo de la hispanidad, pero de culturas diversas, lo hace muy rico, muy creativo, muy propositivo. Tengo la impresión de que el concurso de novela negra y de poesía con el tiempo va a cobrar un gran relieve, una gran envergadura. Apostaría mucho por ello. El género negro, el thriller, seguramente vaya a continuar con la corriente exitosa que tiene y de interés. Los autores que conozco de la editorial son estupendos, Eso estupendos. intentamos. Me parece que hay descubrimientos que se están haciendo de jóvenes autores muy competentes como escritores, a pesar de ser precoces, son muy buenos, y recomendaría echarle una mirada al catálogo siempre renovado de Tegra, porque ahí surgen muchas cosas nuevas, los libros infantiles en gallego, hay muchas cosas que puede dar lugar a visualizar la editorial como una empresa moderna, actualizada y con espíritu de crecimiento y desarrollo. Y eso les digo a los escritores, acérquense porque probablemente se sorprendan con la variedad de posibilidades o de opciones que les pueda ofrecer el sello. Y además porque mi familia materna es natural de Orense, Ah, del, creo que se llama municipio de Vilarrubí, La Peroja, o algo parecido, a de Peroxa, modo sí. que tengo sangre en las venas que vienen de Orense, de modo que para mí, cada vez que me comunico con alguna persona de la dirección y me cuenta o me muestra fotos del lugar, me evoca el recuerdo de mi madre y mi madrina cuando viajaron a conocer a sus antepasados y me dijeron, aquello es verde, hay olivares, no sabes lo que es. Es muy bonito, Por pero eso. yo soy una enamorada de Galicia, así que ¿qué voy a decir? Pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por esta amable charla que nos lo pasamos tan bien, y te dejo estos últimos minutos para que te despidas como quieras. Pues bueno, primero agradeceros por la oportunidad que me brindáis de comunicarme con el público de la editorial y eventualmente con los potenciales lectores de las obras que la editorial va a publicar en el futuro. En segundo lugar, creo que quiero hacer una invitación a la investigación y a la lectura de autores no reconocidos todavía por el gran público, no con una notoriedad, no con una marca identificatoria. Este autor es una marca y un producto, porque lo que conozco del catálogo me da la impresión de que se va a transformar con el tiempo en eso, en una marca productiva. Y además quiero decirles que la variedad de las obras que están a disposición del público es muy amplia. Conozco unos cuantos autores de forma personal y reconozco la calidad que tienen como tales. En este momento recuerdo a Erika Chávez, una joven de la ciudad de Buenos Aires con la que tengo un lazo de amistad muy grande, que es una estupenda amiga y una gran escritora, tiene un potencial extraordinario, los invito a leerla, y a Roberto Echavarren,
que es un catedrático uruguayo en letras, que dio clases en Estados Unidos y que hace poco tiempo recibió un premio importante en Navarra. Recomiendo mucho la novela de Roberto, que es bastante innovador y tal vez transgresor en muchos campos, pero en el Río de la Plata es toda una personalidad muy reconocida. Un hombre noble, sencillo, nada ostentoso. Hay algunos otros autores que conozco también, como recomiendo particularmente la colección de novela negra, que me parece que tiene un futuro extraordinario. Eso quiero decir, quiero alentarlos a acercarse a Tegra, a conocer el equipo, el grupo de trabajo, y estar atentos, suscribirse a la página de YouTube, que ahí van a ver los videos que tú, Sandra, coordinas como entrevistadora, y van a enterarse, por ejemplo, de obras entrañables, surgidas de padecimientos físicos y descubrimientos o revelaciones desde el corazón de la capacidad que tiene sanadora la escritura, a poetas colombianos dotados de una versación y una versabilidad extraordinaria, una lucidez, muy variado todo, muy rico, y es un momento para comenzar la andadura y confiar en que los que puedan estar viéndonos y escuchándonos sientan curiosidad. Pues muchas gracias por todo. Editorial Tegra. Dale like, activa la campanita y suscríbete.